muy bonito y toda la gloria sea para Cristo. Amén. Un año más de su gracia y su misericordia. Vamos a ponernos sobre nuestros pies, por favor. Y les invito a que me acompañen, abran sus Biblias o enciendan sus Biblias en el libro de Apocalipsis. Amén. La revelación de Cristo es este libro. No es el libro del apóstol Juan, es el libro de Cristo. Juan es su escriba. Amén. Vamos al capítulo 3, verso 20. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. He aquí, yo estoy a la puerta. Diga conmigo, estoy a la puerta. Y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Gracias, Padre, una vez más por tu palabra. Gracias, Señor, por todo lo que haces y por todo lo que harás. Espíritu Santo del Dios Trino, una vez más te pido que ministres los corazones. Redarguye, confronta, restaura, sana, levanta todo corazón que aquí se encuentre y aquel que escuchará a través de las redes sociales. Y que hoy entendamos, Señor, la importancia de tu presencia, la importancia que somos tus hijos y la vida en santidad a la cual nos has llamado a vivir. Gracias por tu obra, gracias por este lugar que un domingo más podemos abrir las puertas para adorarte y exaltar tu nombre y recibir de ti lo que tienes para nosotros. Y oro, Señor, por tu pueblo, que tu gracia y tu favor esté sobre sus vidas cada día. En el nombre de Cristo Jesús, y el pueblo de Dios dice, amén, amén. Pueden sentarse. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Este versículo se ha utilizado muchísimo para poder evangelizar, pero el contexto donde se encuentra es dirigido a una carta a una iglesia. Y es interesante cómo el Rey de Gloria está fuera pidiendo que lo dejen entrar. El título del mensaje se llama Cristo quiere reinar en tu casa. Amén. Miren, hay personas que han escuchado del Evangelio, han escuchado el mensaje de Cristo, pero no todas le han abierto el corazón. No todos han abierto las puertas de su vida, han escuchado el mensaje y muchos quizás le han dicho al Señor, bueno, quédate en la sala, en el recibidor. A mi cuarto no te metas. En la cocina no está como para ti. Amén. Pero Cristo, donde entra, quiere reinar. Donde entra, quiere ocupar todo, porque todo le pertenece a Él. Amén. Y hoy el mensaje quiero dirigirlo a lo que significa nuestro hogar, nuestro corazón, pero también el lugar donde vivimos. Hay muchas personas que vienen a la iglesia y tienen un momento de devoción muy bonito. Son 2 horas en la semana, están entre hermanos, escuchan la palabra, hay el amor de Dios, pero basta que salgan del lugar de encuentro, del lugar de que nos reunimos como iglesia y la casa es otra cosa. En mi casa no te metas. Con mi casa no. En la iglesia vale, pero aquí no. Y hermanos, quien dice ser llamarse hijo de Dios, discípulo de Cristo, debe entender que todo lo que tiene le pertenece al Rey de Gloria. Y como hijos de Dios, si hay un lugar donde debemos manifestar verdaderamente que somos sus hijos, es en la casa. Porque en la iglesia cualquiera dice gloria a Dios, aleluya. Y hasta entran con una Biblia en la mano, pero tu hogar es lo que va a manifestar verdaderamente quién reina allí. Amén.
Vamos a ir al Antiguo Testamento porque quiero que consideremos lo que significaba el arca, la presencia de Dios, y lo que eso nos va a dar unos principios para que hoy podamos entender lo importante que nuestro hogar esté colmado y reine del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Quién dice amén a eso? Amén. La casa es el lugar, permítame decirle esto antes de la cita bíblica, donde nosotros tenemos todo lo que más valoramos. Ahí resguardamos pues todos nuestros éxitos, todo aquello que hemos logrado. Es donde tratamos de conservarlo de la mejor manera para que nuestros hijos y nuestra familia se encuentren bien. Amén. Es un lugar muy importante, sobre todo para la mujer. El hogar, la casa, es el lugar de resguardo, es el lugar donde está toda la familia, donde está el control de todas las cosas. Amén. Pero muchas veces en esos lugares, con esa muy buena intención, hay otro rey que no es Cristo. Hay otro ser, hay otras cosas que están posicionadas en el trono que pertenece al Rey de Gloria. Vamos al Antiguo Testamento, el capítulo 25 del libro de Éxodo. Lo que vamos a leer aquí son las instrucciones que el Señor le dice a Moisés con la construcción del arca. El arca, el tabernáculo, el santuario, la menorá, todos los elementos que componen el tabernáculo son una copia de un tabernáculo que existe en el cielo. ¿Sabían eso? Todo lo que está en el cielo, Dios le dice a Moisés, así lo vas a hacer. El altar representa la presencia de Dios y la justicia de Dios. Dice así desde el verso 10, Éxodo 25, 10 en adelante. Harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos por un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro y meterás las varas por los anillos. Atención a estos dos versículos 14 y 15. Y meterás las varas por los anillos de los lados del arca para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella. Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Y harás el propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. Y harás también 2 querubines de oro labrado a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín al otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Verso 20. Y los querubines extenderán por encima las alas y cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros, el uno al frente al otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Atención. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo sobre el propiciatorio. De entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Por lo tanto, el lugar del arca era el lugar de comunión. Y hoy eso sigue existiendo en nuestros corazones. Dios, como le he dicho en otras oportunidades, se ha mudado muchas veces. Los cielos, el monte Sinaí, el tabernáculo, el templo y luego en nuestras vidas, en nuestros corazones. Pero aquí hay un dato importante en la historia. Israel tenía la responsabilidad de cuidar esa arca. Amén. Dios llama al hombre, la cabeza del hogar, a recibir la información de Dios. El hombre es el sacerdote que presenta a su familia ante Dios y el hombre es el profeta que habla a su familia de parte de Dios. El hombre, el masculino, tiene la responsabilidad de presentar a su familia ante Dios. Ese es el rol de nosotros como sacerdotes ante el altar. Amén. Si hay familias,
a las cuales el esposo no es creyente o simplemente la hermana no tiene marido, hay sacerdocio. Vemos en la Biblia cómo mujeres como Esther asumieron un rol importante en el pueblo de Israel. Pero tiene que haber alguien en la casa que sea el referente para guiar al pueblo y en este caso a la familia. Amén. Es muy importante. ¿Qué conformaba esa arca? Vamos a Hebreos 9:4. Dice, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Por lo tanto, lo que había allí era testimonio. Cada vez que el sacerdote llegaba y tenía comunión con el Señor y esperaba las instrucciones de Dios para el pueblo, él sabía que ahí estaba todo lo que Dios había tocado y era perpetuo. Nosotros debemos entender que la presencia de Dios nos manifiesta quién es en nosotros y lo que ha hecho en nosotros. ¿Quién dice amén a eso? Yo puedo dar testimonio de lo que ha hecho Dios en mi vida y cada vez que tengo comunión con Él se lo transmito a mi familia. Nosotros somos portadores de la gloria de Dios, no de la gloria de este mundo. Todo hogar que se diga ser hijo de Dios debe reinar Cristo. Porque si no rozamos la hipocresía en decir una cosa y el hogar es un infierno. El hogar es otra cosa. ¿Qué hace el vecino a observar a una persona vestida muy bien un domingo, que sale con la Biblia al lado, pero en la semana lo que escucha es guaguancó y parranda y palabrotas? No está ahí el Rey de Gloria. No puede estar. Amén. En el verso 4 de Primera de Samuel, en capítulo 4, el pueblo de Israel va a luchar con los filisteos. Está perdiendo la batalla. Y el profeta Samuel dice, traigan el arca. Vamos a llevarla para que el pueblo se anime. Cuando los guerreros vieron el arca venir, hubo un grito que los filisteos escucharon a kilómetros. ¿Qué fue esto? Y es que vieron el arca. Aquí viene la presencia del Señor con nosotros, pero ese día perdieron 30,000 muertos. Hermanos, Dios no es un amuleto. Hay personas que en su casa abren el Salmo 91 para que se vayan los demonios. Eso no funciona. La obediencia a la palabra de Dios, la santidad es lo que hace que revienten esos bichos y salgan de la casa. Hay gente que repite oraciones porque la aplicación y todo el algoritmo se lo envió y cree que eso funciona y no hay comunión íntima con el Rey de Gloria. Y lee la Biblia porque la aplicación le envía el verso que toca. Y no hay ese escudriñar cada mañana ahí. ¿Qué hay para tu pueblo? ¿Qué hay para mí? ¿Qué hay para mi familia, mi Señor? Amén. Esta gente pierde. Y los filisteos se llevan el arca. Acompáñenme. Primera de Samuel capítulo 5, verso 1. Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod. Israel perdió la batalla. Era un momento de desconcierto y de inestabilidad. Cuando una casa deja de orar, cuando en una casa se deja de tener comunión con Dios, usted puede meterle candado a todas las puertas y las ventanas, hermano. Y quizás no entre ahí nadie, pero los demonios entran. Y entran de la manera más sutil, en un libro, en una franela, abra el internet, que usted cerró la puerta y ahí entran legiones. Los filisteos se llevan, los enemigos de Dios, el arca. Y la presencia de Dios y su justicia se aplica en cualquier lugar. Amén. El primer lugar donde va es el lugar de Dagón, que significa el Dios de la cultura, verso 3. Y cuando el día siguiente los de Asdod se llevaron de mañana
He aquí Dagón, que era el dios de ellos, postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Pusieron el arca. Dijeron, bueno, si le funciona a los judíos, no funciona, a los hebreos no funciona a nosotros. Creyendo que esto era un amuleto. Y ahí sí hay mucha gente que va a la iglesia que cree que porque pone ciertas cosas en la casa, eso funciona. Y se lo llevaron. Pero en su casa había una estatua. Había una cosa allí. Y la estatua al día siguiente estaba boca abajo. Porque cuando llega la presencia de Dios a un lugar, Él aplica justicia. Porque todo lo que le rodea es justo. Mire, hermano, si la presencia de Dios llega a un lugar, Él llega limpiando y ordenando. Si usted en su casa hay cosas que han llegado a su casa, pero han sido ilícitas, eso va a caer en saco roto. Si las ganancias que usted ha tenido ha venido de la mentira, del engaño, del trapicheo, eso sale en saco roto. Cuando usted quiere prosperar y no lo ha hecho bajo los mandatos de Dios, diciéndose que es hijo de Dios, eso cae en saco roto. No prospera. Porque Dios le dijo a Jonás, tú tienes que ir a Nínive, y no fue. El hombre dijo, yo me voy para Tarsis. Tarsis era la pasta, el dinero, todo lo que implicaba en ese momento España. Te espero en Nínive, porque tarde o temprano te llega la ballena. Y así hay muchos hermanos que en su casa no han entendido que también le pertenece a Dios. Llega el arca y el demonio se cae. Aleluya. Yo quiero la gloria de Dios en mi casa. ¿Quién la quiere? Que limpie todo. Seguimos, verso 5. Y por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón y Asdod hasta hoy. Y se agravó la mano de Jehová sobre Asdod y los destruyó y los hirió con temores en Asdod y a todo su territorio. Y viendo esto, verso 7, los de Asdod dijeron, no quede con nosotros el arca de Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón, porque Él va a bendecir a quien le bendice. Cuando usted quiere llevar a Dios de una manera por conveniencia, eso no florece. Dios no quiere religiosos, y menos esta gente que estaba colocando. Usted no puede colocar la Biblia donde tiene el whisky y la ginebra, al lado del ordenador donde ve la pornografía. Eso no funciona. Él es santo y quiere un pueblo santo. Póngase el cinto que viene en curva. Verso 7. Y viendo esto, los de Asdod dijeron, no quede con nosotros el arca de Dios. Imagínense lo que significaba la presencia de Dios. Esta gente dijo, no la queremos. Y así hay mucha gente, no. Porque Dios va a poner todo en orden aquí y a Él le gusta que uno diga la verdad. Y yo no puedo funcionar si no miento. Amén. Samuel 5:8. Convocaron pues a todos los príncipes de los filisteos y le dijeron, ¿qué haremos con el arca de Dios de Israel? Y ellos respondieron, pásasela el arca a los de Gad. Llévasela al vecino. Y se la pasaron. 9. Y aconteció que cuando le habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra esa ciudad con gran quebrantamiento y afligió a los hombres de aquella ciudad, desde el chico hasta el grande. Dios es justicia. Donde Él pasa, Él implanta su santidad. Usted va a ver en un hogar, cuando se decide que la presencia de Dios llegue, que empieza a florecer todo lo que no es de Dios. Y ahí van a haber dos reacciones. Gloria a Dios, aleluya, me lo saca de aquí. O esto como que no me gusta lo de la iglesia. No, porque las cosas como que no están saliendo como antes. Ya la apuesta y la manera con la que gano ya no me funciona. No. Yo no voy más para allá. Igual pasa con otra ciudad. El verso 10 dice, entonces enviaron el arca a lo de Ecrón, al otro vecino. Y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dijeron en voces, diciendo, han pasado a nosotros el arca de Dios para matarnos. Claro, ya habían escuchado todo lo que había pasado. Cuando llega Dios a un hogar, cuando llega Dios y su presencia a un hogar, Él va a poner justicia.
Y ahí se va a manifestar lo que es de Él y lo que no es de Él. La travesía del arca continúa. Ellos, los filisteos, tomaron un carro, montaron el arca y 2 vacas y las tiraron para adelante. Y dijeron, bueno, si las vacas no se desvían y llegan a la ciudad de los hebreos, es que Dios hizo eso. Y tal cual, así fue. Llegaron a la primera ciudad y salieron unos curiosos para ver qué había en el arca y Dios los sentenció porque Dios determinó una manera de llegar al arca y quién iba a tocar el arca y quién iba a transportar el arca. Y así pasa con nosotros. Nosotros queremos vivir a nuestra manera diciendo que somos hijos de Dios. Queremos hacer las cosas a nuestra manera y no como Dios planifica y estableció la santidad. No pasa nada, es fin de semana. Vamos a echar un whiskycito, eso no pasa nada, estamos en la gracia. Vamos a ver esta película, no pasa nada. No, hermanos, Dios es el mismo ayer y hoy y siempre. Y aunque estemos en la gracia, la santidad, esa separación que Dios compró en la cruz del Calvario, le pertenece y le exige a su pueblo, porque Él es Kadosh, que sean Kadoshim. Pero qué interesante, cuando leo esto, mis hermanos, esta gente devuelve el carro con pedazos de oro, con lingotes, con joyas, para ver si el Dios de Israel los perdona. Y yo digo, Dios mío, ¿cómo hay gente allá afuera que no es creyente y teme más a Dios que la gente de la iglesia? ¿Cómo hay gente que está allá afuera que sabe que hay un Dios poderoso y tiene más temor que la gente y el pueblo de Dios? Y ya lo vamos a ver. Esta gente mandó todo eso. ¿No? Este fue el que destruyó en Egipto. No. Hay gente que se toma la gracia con ligereza, pero eso trae consecuencias. Dice Hebreos 10 del 26 en adelante. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, verso 27, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu Santo? Hermanos, Cristo vino, compró en Calvario por medio de nuestra fe, nuestra vida, pero no significa que yo vaya a hacer lo que me dé la gana, porque ya soy salvo. Dios llama a que nosotros vivamos separados de este mundo. Y esto se encuentra en el Nuevo Testamento. Dice, si pecáramos voluntariamente, y cómo hay gente que sabe que lo que está haciendo es pecado y sigue. Miren lo que dice el verso 10. Pues conocemos que Él dijo, mía es la venganza. Y utilizamos este verso para protegernos de muchas cosas que nos pasan, pero se lo está diciendo a la iglesia. Si no andas derechito, prepárate. Aún en medio del amor y de la gracia de Dios, hay una manera de vivir. Yo daré el pago, dice el Señor. Miren, y otra vez, 2 puntos. El Señor juzgará al mundo, a su iglesia. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y pretenden que las cosas salgan bien. No es posible. Vamos a ver 2 casas de 2 personas del pueblo de Dios que tuvieron el arca. ¿Y qué pasó con cada una? Primera de Samuel 7:1. Vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en la casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Verso 2. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días. ¿Cuánto? 20 años. Y toda la casa de Israel lamentaba en pos de él. 20 años en una iglesia y no pasa nada. 20 años allí y no hay una manifestación, no hay un crecimiento de la fe. 20 años el arca de Dios. Perdón. Gracias, Osvaldo. Y no pasó nada. No hay bendiciones en nuestras familias
porque no honramos a Dios. Así de sencillo. Dios no bendice al religioso, sino a aquel que es genuino, que ha entendido quién es. Las bendiciones no llegan a las casas porque la gente vive como le da la gana y no como Dios lo establece. 20 años, la presencia de Dios en este hogar. No se mide lo que se ve, no se mide lo que se escucha. Usted entra a esa casa, hermanos, y hay más música del mundo que una alabanza. Cuando viene una visita, usted ve que meten la Biblia. Vamos a meter la Biblia aquí para que no haya problema. Ni política, ni de religión, ni de deporte. Cuando es la casa de un hijo de Dios, no es que se para allí cuando está con los invitados con la Biblia. Arrepiéntete. No. En el momento, en gracia y favor, expone quién es su Señor. Porque Él nos da la oportunidad de poder predicar en nuestro hogar. No pongas eso, quita eso que viene Pedro Antonio. Tú sabes que a Pedro Antonio no le gusta la religión. No va a pasar nada. ¿Y por qué Dios no me bendice? 20 años. Dice Lucas 12, 8, 9. Perdón. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Hay compañeros de trabajo que no saben que somos cristianos, ni se enteran. Hay vecinos que ni se enteran de quiénes somos. Este se viste así los domingos y aquí, pues, de una manera muy particular, pues no se nota la diferencia. ¿Saben después que Pedro rechaza al Señor 3 veces? ¿Cómo lo reconocen? Por su manera de hablar. Tú hablas como ellos. Porque nosotros tenemos una jerga. Porque cuando Dios mora en ti, usted anda por ahí diciendo, gracias Señor. Oh, que las papitas me quedaron buenísimas, Señor. Y usted anda bendiciendo a Dios en todo. Porque lo que está en usted brota. Y anda dándole gloria a Dios en todo. Y eso se escucha. Y a usted no le avergüenza, hermano. Atención a estos versículos. Hebreos 12 del 15 en adelante. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Como hay gente que en su casa lo que es una amargura y en la iglesia es toda un melao, pura apariencia. No reina Cristo. No le han permitido que entre y que reine. Mira el 16. No sea que haya algún fornicario o profano. ¿Qué es un profano? Una persona que no valora, respeta lo espiritual. Solo quiere todo lo que tiene que ver con este mundo. Por eso cuando abren las tumbas, dice, esta gente profanó la tumba. Todo lo que tiene que ver con lo espiritual no le interesa, lo aborrece. Eso es un profano. Y mira el ejemplo que da el Señor. No sea que hallando algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su progenitura. ¿Se acuerdan las lentejas? ¿Por qué? Porque solo le interesaba él, comer él, lo que tenía él, y eso es un indicador de alguien que no valora lo que es del reino de Dios. Solo tienes un Dios bombero que buscan ahí cuando la cosa está mal, buscan a Dios. Verso 17, porque ya sabéis que aún después de deseando heredar la bendición fue desechado y no hubo oportunidad para él, para el arrepentimiento, y lo procuró con lágrimas. ¡Qué tristeza! Aún arrepintiéndose, hermanos, porque Dios es santo y quien no valora su santidad no puede recibir nada. En Lucas del 9 al 6 dice, y los envío a predicar el reino de Dios y a sanar enfermos. Y le dijo, no toméis nada por el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. En cualquier casa donde entréis, quedad allí y de allí salid. Y donde quiera que no recibieren, salid de aquella ciudad. Hay gente que no quiere saber del evangelio en su casa. No le importa venir a la iglesia, pero en su casa reinan ellos. Y pretenden que Dios
colme ahí su vida. Y va a pasar 20 años esa vida. Dios honra a quien le honra. La otra casa fue la de Obed-Edom. Primera de Crónicas 13 del 5 al 7 dice: Entonces David reunió a todo Israel desde Sior, de Egipto hasta la entrada de Amat, para que trajesen el arca de Dios a Kirian Jerim, de Kirian Jerim, donde estaba en casa del otro hombre. Y subió David con todo Israel a Baal, Kirian Jerim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová, de Dios, que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. 3:7. Y llevaron el arca de Dios a la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y ahí guiaban el carro. Verso 8. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos. Claro, había alegría, habían recuperado el arca. Verso 9. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano para el arca, porque se iba a caer, y murió delante de Dios. ¿Por qué pasa esto? Si él quería ayudar, Dios desde el principio estableció un orden para llevar el arca. ¿Recuerdan cuando estábamos hablando de cómo se hizo? Habían 2 aros de oro y una vara para que fuera llevado por personas. Nosotros pretendemos ser santos ante Dios con nuestra manera de vivir. No, por muy buen nuevo que sea el carro. Esto no funciona así. Yo dejé establecido: no te unas en yugo desigual. Te va a ir mal. No forniques, te va a ir mal. No adulteres, te va a ir mal. No mientas, te va a ir mal. No levantes falso testimonio, te va a ir mal. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien, o te va a ir mal. Más claro el agua. Y ellos querían llevar el arca a su manera. Verso 11. Y David tuvo pesar porque Jehová había quebrantado a Usa, porque le llamó a aquel lugar Perez Usa hasta hoy. Y David temió a Dios aquel día y dijo: ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Verso 13 y 14. Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que se la llevó a la casa de Obed-Edom. Atención. 14. Y el arca de Dios estuvo en la familia de Obed-Edom en su casa 3 meses. Y bendijo Jehová la casa de Obed-Edom. 20 años, 3 meses. ¿Cuál fue la diferencia? ¿Cuál es la diferencia, mi hermano? Que es el epicentro de este mensaje hoy. Es honrar a Dios. En tu casa debe reinar el que te provee, el que te cuida, el que te da todo lo que tienes. El orden era un levita y Obed-Edom venía. Dios bendice el lugar donde hay obediencia. Eso no ha cambiado, ni va a cambiar. Así que no pretenda vivir de una manera. Y discúlpeme que el mensaje vaya por aquí, hermano, pero esto es: y que Dios le abra los cielos. No funciona. Hay un ídolo en su vida. Que haya hizo la presencia de Dios, manifestó el ídolo. Es el marido, es la mujer, son los hijos, es el dinero, son los bienes. No pasa. No es posible. Dios es santo y su pueblo debe ser santo. Voy a terminar con estos versículos. Dios quiere ser honrado en toda nuestra vida. Dios bendice a quien le honra. 20 años en una casa y no pasó nada, y 3 meses en otra y lo llenó de bendiciones. ¿Quién reina tu hogar? ¿Le permitirás a Cristo entrar a tu casa como leímos al principio? Le está tocando la puerta. ¿Escuchaste? Hay gente que ha escuchado. Invítalo a entrar a tu corazón, de verdad. Y no se trata de salvación. Es que hay gente que llama a Cristo Señor, Señor, pero no hacen lo que Él dice. El Señor sigue siendo la propia persona. Entonces no me llames Señor. La vida santa no es solamente en la iglesia y el aparentar, sino tiene que ver todo nuestro entorno. Vamos a Segunda de Crónicas y termino con esto. Capítulo 5.
Les resumo y los coloco en contexto. David no puede construir el templo donde va a guardar el arca, porque Dios ve que es un hombre de guerra y le da esa responsabilidad a su hijo Salomón. Todo lo que pasó esa arca hasta que llega el momento que el arca es trasladada al lugar donde tiene que estar. Observen cuando todo está en orden, cuando es el lugar, cuando son las personas indicadas, cuando se hace como Dios lo estableció. Escuchen y lean conmigo la consecuencia de lo que pasa cuando uno hace lo que Dios dice que debe hacerse. Verso de 3 en adelante, segunda de Crónicas capítulo 5 del 3 en adelante. Y se congregaron con el rey todos los varones de Israel para la fiesta solemne del mes séptimo. Vinieron pues todos los ancianos de Israel y los levitas tomaron el arca. ¿Quién tomó el arca? Los levitas, quienes correspondían. Amén. Y llevaron el arca y el tabernáculo de reunión y los utensilios del santuario que estaban en el tabernáculo. Los sacerdotes y los levitas los llevaron. Y el rey Salomón y toda la congregación de Israel que se había reunido con él delante del arca, sacrificaron ovejas y bueyes que por ser tantos que se pudieron contar ni numerar, no se pudieron contar ni numerar. Y los sacerdotes metieron en el arca del pacto de Jehová en su lugar, en el santuario de la casa, como Dios lo había establecido, en el lugar santísimo, bajo las alas de los querubines. Pues los querubines extendían las alas sobre el lugar del arca, y los querubines cubrían por encima así el arca como sus barras, e hicieron salir las barras de modo, ¿recuerdan las barras para llevar el arca? Muy bien, de modo que se viesen las cabezas de las barras del arca delante del lugar santísimo, mas no se veía desde afuera y allí estaban hasta hoy. En el arca no había más que las 2 tablas de Moisés que había puesto en Horeb, con las cuales Jehová había hecho pacto con los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. 11. Cuando los sacerdotes salieron del santuario, porque todos los sacerdotes que se llenaron habían sido santificados y no guardaban sus turnos, y los levitas, cantores, y todo lo de Asaf, lo de Edam, y todo lo de Jedún, juntamente con sus hijos y sus hermanos vestidos de lino fino que indica santidad, estaban con címbalos y salterios y arpas al oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes tocando trompetas. El 13, cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz, cuando usted está adorando y levanta la voz a los cielos, como hoy, que hacía mucho tiempo que no estábamos todos juntos, y mientras más usted adora a Dios, porque no le da vergüenza levantar las manos y levantar su voz, diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. ¿Qué pasó? Entonces la casa se llenó de la nube, la casa de Jehová, y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Punto. Amén. Si no hay santidad, no hay bendición. No es posible. No puedes vivir y aparentar una cosa y en tu corazón está reinando otra persona y otro ser y otra cosa. Y tu casa parece más otra cosa que alguien que es un seguidor de Dios. Pónganse sobre sus pies. Apocalipsis 3:20, léalo conmigo. Está en la pantalla. Nosotros decidimos cómo va nuestra vida. Él quiere lo mejor. Él quiere bendecirnos, quiere liberarnos, quiere guiarnos. O es el orgullo o la necedad, o es la obediencia y la santificación. Amén. Apocalipsis 3:20 dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye, no solamente es oír y abre, hay una acción. Pasa a mi casa, pasa a mi matrimonio, pasa a mi finanza. Entra a mi vida. Perdón. Y no solamente es entrar, es cenar con Él. Dice el Salmo 23, yo aderezo mesa delante de tus enemigos. Allí, para aquellos que me invitan, que dicen, en mi casa reinas tú, en mi corazón reinas tú, en todo lo que tengo reinas tú. Hermanos, no podemos seguir quejándonos. Decidimos o la casa de Obed o la casa del otro.
20 años, 3 meses. Inclinen su rostro. Padre Celestial, gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu palabra. Porque en la exhortación hay amor. Conoces nuestros corazones. Sabes que nuestros corazones son fábrica de ídolos. Sabes, Señor, que vivimos en una naturaleza caída, asediados por este mundo, por nosotros mismos y nuestra concupiscencia, y por un enemigo que quiere destruirnos. Señor, necesitamos de tu sabiduría para tomar las mejores decisiones. Y no hay otra aquella que el principio de la sabiduría, que es el temor de Dios. El saber en todo lugar y en todo momento que le honro con mi vida, con lo que veo, con lo que hago, con lo que hablo, con lo que toco. Y allí se abrirán los cielos. Cristo hoy está tocando esa puerta. Sí, eres mi hijo, me aceptaste, pero no entro en tus finanzas. No entro en tu matrimonio, no entro en tus hijos. Primero están tus hijos que yo. Primero está tu economía que yo. Una cena es el momento de intimidad donde dos se sientan a disfrutarse, a quererse. No dice te invito a desayunar ni a almorzar, sino a cenar allí, juntos. Su amor es inagotable, su misericordia es inagotable, su gracia es inmerecida y su misericordia se renuevan cada mañana, hermanos. ¿Cómo no decirle, toma todo lo que tengo, todo lo que soy y dirígelo tú, Señor? Ven a nuestra vida y sé nuestro Señor verdaderamente y nuestro Salvador. Gracias por este tiempo. Gracias por todos mis hermanos que han venido, Señor, y han podido estar con nosotros. Oro por aquellos que escuchan a través de las redes sociales. Señor, ministra los corazones. Ya no es mi casa, sino es tu casa, Señor. Porque todo lo que tengo me lo has dado tú. A ti sea toda gloria, toda honra y toda alabanza. En el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén, amén, amén.